En Grecia, sus pilares se sustentan en los conceptos de belleza, como la proporción y armonía, orden y simetría y perfección técnica. Nace en la antigua Grecia y se expande por Europa gracias a Alejandro Magno. Sus principales órdenes clásicos son el dórico, el jónico y el corintio, y están plasmados en todas las construcciones. Su principal edificio es el Partenón, un templo griego que está en todas las polis y que no es para habitar, sino que es para ver desde fuera. La escultura se basa en el concepto de hombre perfecto, con una altura de proporción de 7 a 9 cabezas. En las esculturas primero no hay movimiento y luego más adelante sí. En el periodo clásico hay el apogeo de Atenas y luego con el corriente helenístico se basa ya en otros temas y otros gestos. Por lo que hace a la cerámica, se basa en decoración geométrica y aparecen figuras humanas. El Partenón es su máximo símbolo, un edificio misterioso formado por columnas curvadas y inclinadas que corrigen la visión óptica del ser humano, y así desde fuera se veía mejor. El diseñador del templo fue Fídidas, un importante escultor. Los atenienses fueron pioneros de la arquitectura. En Nashville, Estados Unidos, creado por Periqués, hay una reproducción del Partenón original, pero de hormigón. En el interior del Partenón había una escultura de Atenea hecha de mármol y oro, que era un espectacular tesoro público, incluso más valioso que el edificio. Era como una reserva financiera. El Partenón original fue construido con mármol extraído desde las montañas de Atenas y también por piedra caliza. El mármol era bajado de las montañas por pendientes regulares durante los días de verano con la piedra seca, y subidas, donde se encuentra ahora, con manivelas de contrapesos. Se sabe que trabajaban unos 200 hombres, 50 escultores y 150 picapedreros. Por lo que respecta a sus imponentes columnas, el secreto de su alineación era un émbolo de madera que se ponía en el centro de los bloques o tambores y así podías centrarlos, pero con la humedad se abrieron. Otros de sus puntos característicos eran sus frontales que eran de forma triangular, decorados con figuras independientes y por los fisos que estaban alrededor del templo y estaban en el interior, con esculturas de personas y jinetes con sus caballos. Se cree que era para que los viera Atenea. Más adelante estos edificios fueron utilizados como templos cristianos y posteriormente, debido a una bomba de los turcos, hizo que el templo se desmoronara. Como conclusión, el Partenón es un monumento de símbolo cultural de 4 milenios de antigüedad, que refleja la inventiva de los antepasados y testimonio de su visión. El arte romano tuvo la capacidad de asimilación y difusión del legado clásico griego. La arquitectura se basa en la monumentalidad, funcionalidad y evolución técnica. Se puede ver su huella en edificios religiosos, basílicas, edificios de diversión y conmemorativos. Tenía unos principios similares: proporcionalidad, simetría compositiva, perfección y elegancia. Hubo así una continuidad clásica en el arte romano y luego tuvo influencia etrusca, dándole así más realismo. Tiene gran importancia el retrato funerario y el relieve, dándole realismo físico y gestual y por consiguiente profundidad psicológica. El relieve se ve en edificios y conmemora hazañas y tiene carácter narrativo. El retrato se aleja del realismo y busca la idealización y el simbolismo. La pintura se basa en murales y mosaicos y tiene carácter decorativo y ornamental y busca encubrir la pobreza. Y por último hay el mosaico basado en piedras de colores enganchadas que representan escenas. El edificio más representativo es el Coliseo. Con una capacidad de más de 50.000 personas, fue creado para entretener al pueblo con peleas y luchas. Hecho de travertino, piedra extraída del Tívoli, lo construyeron en 10 años y se cree que se utilizaba una especie de grúa
de poleas. Su inauguración data del 80 después de Cristo, con 100 días de juegos. También había el velarium, una especie de techo retráctil hecho de tela que podía cubrir a todo el público. En él representaron el Vesubio e incluso se podía llenar de agua y reproducieron batallas navales. Formado por 4 pisos, a cada piso había gente según su clase social. Este tenía 80 puertas y era capaz de desalojarse en 12 minutos. Sus principales protagonistas fueron los gladiadores, los animales y los presos que se ejecutaban en la arena. Se luchaba hasta la muerte, aunque era el emperador el que se encargaba de decidir al final si los gladiadores vivían o morían. Era una forma de consumo para divertir al pueblo durante más de 5 siglos. En el siglo IV después de Cristo fue el inicio del declive, por falta de recursos y también por el ascenso del cristianismo. Durante el siglo XX se utilizó para varios actos, como mítines de Mussolini, como lugar de celebración, como teatro o para conciertos. Con más de 1900 años y más de 1500 en ruinas, es el Coliseo el símbolo del Imperio Romano y de la crueldad y la muerte. Y extrayendo como conclusión final que los imperios no se construyen con compasión. Una vez visto los vídeos sobre Grecia y Roma, viendo su desarrollo como civilizaciones y sus espectaculares creaciones arquitectónicas, decidimos adentrarnos y buscar un sitio para verlo en primera persona. Mirando el entorno geográfico de Cataluña, había diferentes opciones. El Museo Arqueológico de Cataluña, la ciudad de Tarragona, conocida como Tarraco, con su espectacular anfiteatro y circo, en Barcelona las columnas romanas o los restos de un templo, el edificio romano de Vic, que está en unas magníficas condiciones, o Ampurias, donde se puede encontrar uno de los primeros asentamientos griegos y posteriormente romanos. Al final, como no, nos decidimos por este último, ya que en él podíamos matar 2 pájaros de un tiro y contemplar y comparar a la vez estas 2 magníficas civilizaciones de distintas épocas. Ampurias, que significa mercado o puerto de comercio, fue una ciudad griega y luego romana fundada en el 565 a.C. por comerciantes de Focea como enclave comercial en el Mediterráneo occidental. Se puede diferenciar la Paleápolis o ciudad antigua y la Neápolis, ciudad nueva que fue una zona de crecimiento de la ciudad antigua debido al crecimiento demográfico. Posteriormente fue ocupada por un ejército romano, instalando así un campamento militar. Esto fue el embrión de la nueva ciudad romana en el siglo I a.C., en la época del emperador Augusto. En estas ruinas pudimos ver ya su clara organización geométrica de casas y calles de los 2 asentamientos, los mosaicos griegos y romanos en el suelo, algo de las importantes esculturas de dioses griegos y también hacernos una idea de las columnas griegas y romanas formadas por diferentes bloques o también conocidos como tambores.